Esta Muchísimas conferencia gracias comenzará a grabarse. por esta iniciación en esta semana conmemorativa a los 85 años de ANEC. En nombre de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC, la Junta Directiva Nacional, las presidentas seccionales, damos un saludo de bienvenida a la semana en la cual estaremos conmemorando los 85 años de existencia, motivo de orgullo para las enfermeras colombianas que han pertenecido, que han trabajado y con su liderazgo han hecho posible y han llevado el rumbo de la asociación para siempre mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las enfermeras en el país, a fortalecer a la enfermería, a visibilizar, a dar con la legislación en 2 ocasiones, legislación de 1948 y la ley 266 de 1996. Enfermería es de las profesiones que ha sido líder y que ha manejado muy bien ese liderazgo a través del tiempo y que seguimos adelante visibilizando, trabajando por mejorar día a día toda la enfermería en Colombia. Es motivo de orgullo para la asociación contar hoy e iniciar con nuestras profesoras, con nuestras enfermeras líderes que han trabajado y que se esforzaron en un momento dado. Y hoy acordarnos muy bien de cuando íbamos al Congreso de la República acompañando a Alba Lucía Ramírez en ese proyecto que gracias hoy lo tenemos, la ley 266 del 96, a nuestras profesoras, a Consuelo Gómez en la adquisición de la sede, en todo esto siempre marchando y adelante. Yo dejo ahí mis palabras, las invito a que toda la semana estemos conectadas a las 5 de la tarde y el día 29 a las 4:30. Le doy la palabra a Dilma Suárez, presidenta de la seccional Cundinamarca. Buenas tardes para todas, es un gusto poder compartir con ustedes, me alegra verlas, especialmente también a nuestras invitadas. Agradezco la participación de cada una de ustedes. Como les decía, para nosotros es muy importante esta celebración de los 85 años. También poder revisar el trabajo que hemos venido haciendo a nivel gremial, científico, sindical. Pues esto es muy importante también poderlo discutir con toda la comunidad de enfermería y hoy contar con el honor de que nos acompañen Consuelo Gómez y Alba Lucía Ramírez, quienes pues han hecho parte de la historia de ANEC y nos van a ayudar a entender esta parte gremial, cómo se ha desarrollado en la historia, qué es lo que ha ocurrido, y luego Alba Lucía contarnos cómo fue todo ese proyecto de formulación de esa ley que es tan importante para la enfermería del país y la vigencia de la ley, así como los retos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y dejo a Luzmila, quien es nuestra moderadora, para que dé la bienvenida a nuestras conferencistas y demos inicio a esta actividad tan importante para la ANEC en sus 85 años. Muchas gracias. Gracias, Dilma, y gracias, Gilma, por sus palabras y la instalación del evento. A continuación, entonces, vamos a tener la participación de la enfermera Consuelo Gómez Serrano. Digamos que es la mirada de una lucha por la lucha de las mujeres profesionales en Colombia. La profesora Consuelo Gómez, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, integrante del grupo académico de la historia de la enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, asesora en investigación, autora de varios libros, muchos de los cuales todos en algún momento los hemos leído, ha sido importante, publicaciones en revistas, conferencista invitada de manera importante a través de toda su vida profesional, con una maestría en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, y es enfermera egresada de la Universidad de Colombia. Profesora Consuelo, bienvenida.
Profe Consuelo, ¿está allí? Consuelito, el micrófono. Profe Consuelo, El micrófono. desbloquear el micrófono. Profe Consuelo. No nos escucha. Profe Consuelo, se le caería el internet. María Isabel, ¿tenemos formas de desbloquearlo? Acaba de conectar me está diciendo que le está costando trabajo conectarse. Listo. Profesora Consuelo. Consuelo Gómez no ha logrado conectarse. Luzmila, yo creo que podemos empezar con Alba Lucía. Listo, entonces vamos a hacer la presentación de la profesora Alba Lucía. La profesora Alba Lucía Ramírez, ella va a hablarnos sobre la ANEC y su responsabilidad con el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia, una mirada desde la Ley 266 del 96. Una cosa importante de la profe Alba Lucía es que últimamente, tal vez desde el 2011, está dedicada a trabajar en su blog de formación, ética, política y enfermería en Colombia, en donde digamos que sus aportes son bien interesantes, además importantes para la profesión, tanto de estudiantes como de profesionales de enfermería. Ha estado trabajando en dirección y asesoría de trabajos de grado, escritora de artículos, conferencista, invitada desde los comités de ética a nivel nacional para trabajar el tema de la ética, profesora de ética y bioética en enfermería. Trabajó también del tema de la formación política en la Universidad del Área Andina, sede Bogotá, enfermera del Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá, expresidenta del Consejo Técnico Nacional de Enfermería, periodo 2008-2010, y hasta el 2015 ella nos acompañó como miembro de la ANEC. Es enfermera de la Universidad del Rosario de Bogotá y es abogada de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en gerencia de salud pública e instituciones jurídico-laborales, políticas sociales con énfasis en salud y docencia. Profesora, bienvenida. Gracias, Luzmila. Yo quisiera pedir a los organizadores, si son tan amables, me permitan compartir pantalla, a ver si puedo, me dan la licencia para poder compartirles y si pasar algunas diapositivas. De otra manera, pues yo lo hago hablado. Bueno, yo creo que comencemos pues hablando. Vamos a ver. Sí. Siga, profe, siga. Sí, ¿Aló? Sí, señora, con mucho gusto ya le permito compartir pantalla. Listo, Gracias. Recordemos que estos eventos están siendo grabados, entonces le pedimos el permiso a todo el auditorio para comenzar la grabación. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer de verdad acompañar este magno evento a los 85 años de una organización, ¿sí?, tan loable en toda su labor en pro de la enfermería del país. El tema que me he propuesto para el día de hoy es mirar la responsabilidad de ANEC por el ejercicio de la profesión de enfermería desde la mirada de la Ley 266 del 96. Vamos a ver un poco, me hubiera gustado hacerlo después de Consuelito, pero no fue posible, pero entonces no importa, quiero hacerlo mirando un poco de lo que sé de historia de ANEC. Con eso quiero mostrar el compromiso que tenemos, ¿cierto? El compromiso por la
apertura y ampliación de horizontes de futuro deseable que siempre ha tenido la ANEC para el cuidado de la vida y la salud y la búsqueda de un ejercicio digno de la profesión de enfermería. Lo que voy a exponer de forma sencilla y un poco provocadora conlleva mucho también de una opinión personal, más que nada, y trata de ser lo más fidedigno a la historia de la construcción de esta ley 266. Los principios que me mueven a hacerlo son dos. El principio de realidad, expresando lo que realmente sucedió y sucede, y el principio de humildad, entendido para este caso como la crítica y la autocrítica. Hay dos hipótesis con los cuales se ha trabajado todo el aspecto de regulación de la enfermería en el país. La primera es qué pasaría en un mundo donde una profesión no tenga reglamentación, donde nadie dé cuenta de sus acciones y que las personas más vulnerables, y para mí el estado de vulnerabilidad más grande del ser humano es la enfermedad, se exponen en manos de otros sujetos que no son de esa misma profesión y no tienen la garantía de la competencia profesional y de la ética. Ese sería el primer escenario. Otro escenario para la reflexión es qué pasaría en un mundo en donde una profesión tenga absolutamente todo reglamentado, de forma que no puede existir una frontera que permita expandirse y aún en los estados más vulnerables del hombre. Realmente ese es otro escenario a pensar. Y con esas dos hipótesis se trabajó todo lo que era la ley 266 para buscar un equilibrio entre que no quedara aspectos sin reglamentar y tampoco quedara aspectos demasiado reglamentados. Por eso algunas personas, miembros de la profesión, les parece que es una ley demasiado, querían ver una ley que sea sancionadora, que sea bastante castigadora con el ejercicio. Pues no, es una ley provocadora, digo yo, en la manera en que recogen, como vamos a ver, lo que es la naturaleza del ejercicio e invita a reflexionar sobre el mismo. La preocupación constante de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia viene desde su creación en 1935. La preocupación por formar un orden profesional, entendiendo por esto la organización que debe tener una profesión, entendiendo por el orden profesional un sistema universal de normas y valores que permitan a los profesionales entenderse en esa diversidad de mundo de la enfermería. Desde ahí se expidió entonces la Ley 87 de 1946, que fue la primera norma que rigió el ejercicio de la profesión de enfermería. Una norma muy valerosa porque precisamente invitaba a formar parte de la enfermería a través de incentivos que se les daba a las personas para que estudiaran esta profesión. Posterior a ello, se vio que la profesión creció en el campo académico de forma vertiginosa. Se pasó entonces a la formación del nivel tecnológico en las universidades tecnológicas del país, que eran las que en ese momento empezaban a surgir. Entonces se formó una especie de enfermeras tecnólogas y por tanto era necesario también incluirlas dentro de la profesión y por tanto regular algunos aspectos como por ejemplo cómo debía ser el año social obligatorio, quién podía pertenecer a la profesión y dar opción para que estas personas del nivel tecnológico pasaran al campo de ser profesionales de enfermería. Siempre la ANEC se preocupó únicamente por dos niveles de formación y una cuestión muy acertada, y es que solo existen dos niveles de formación en Colombia: el nivel de auxiliar de enfermería y el nivel del profesional de enfermería. Significa eso que cualquier nivel que surja intermedio a estos cae en el campo de la ilegalidad. Ese decreto 2184 del 76, una vez nace la Constitución Política de Colombia en el 91, se encuentra que resulta totalmente derogado por esta Constitución. Me explico.
El decreto 2184 del 76 sobrepasaba el espíritu de la norma de la ley 87 del 46 y en esa medida cualquier situación que pudiera sobrepasar una norma es nulo. En ese sentido se encontró la necesidad de seguir regulando la profesión y de tener el orden profesional. Fue así que solo hasta el año 93 la ANEC firma un convenio con la Asociación Canadiense de Enfermeras. Ese convenio se conocía como el convenio ANEC-CNA y tenía varios propósitos. Uno de ellos era la autorregulación de la profesión de enfermería. Es decir, una mirada en prospectiva para entender que somos los profesionales de enfermería quienes somos capaces de dirigir nuestros propios asuntos legales, técnicos, políticos, económicos, disciplinares. Y así, uno de esos resultados, de ese proceso de autorregulación, terminó regulando la profesión a través de la ley 266 del 96, que derogó, claro, es decirlo, la ley 87 del 46. La ANEC siempre ha estado presente en la construcción de ese orden profesional. Viene luego, entonces, la ley 911 de 2004, donde también hizo presencia en su construcción. En alguna oportunidad le pregunté a un estudiante qué significaba para ella la ley 266 y la 911. Y ella me contestó con dos palabras que me gustaron mucho y que resumen total lo que significan estas leyes para la enfermería. Dijo, la ley 266 del 96 constituye el ser de enfermería. Y la ley 911 del 2004, el hacer, nos dice el cómo ejercer, bajo qué parámetros, bajo qué normas deontológicas y disciplinares puede hacerse el ejercicio. Como señalaba, pues toda una explicación muy acertada. Posterior a eso, siempre el gobierno ha buscado trabajar y controlar, hacer control social a todas las profesiones y en todos los campos, no solo en el campo de la salud. Y entonces dijo que qué mejor que llevar a todas las profesiones de la salud a reglamentarse bajo un solo mandato. Y viene entonces la expedición de la ley 1164 o ley de talento humano en salud, durante el cual ese proceso ANEC estuvo presente precisamente para hacer que la ley 266 no fuera derogada. Y fue así. Sí, claro, hubo necesidad de conciliarse y hacer una serie también de concesiones frente a algunos artículos que le da a uno pesar encontrar eso, pero también por otra parte de alegría porque se ha visto que con eso ha crecido la enfermería. Uno de esos artículos que quedó derogado mediante la ley 1164 es precisamente el registro de los profesionales de enfermería, que se le había dado y que fue una lucha constante contra todo el mundo para que ANEC tuviera y pudiera hacer ese registro. Y lo pudo hacer gracias, lástima, y ahí es de celebrar a Consuelito. Consuelo Gómez fue presidenta en esa época, en el año 1982, cuando logra que los estatutos de ANEC se encuentra una ligera reglamentación de esos estatutos y deja dentro de los objetos y fines de la asociación los tres campos de acción: el gremial, el sindical, el profesional. Y con sus 23 funciones, la ANEC puede asumir con la ley, con la Constitución del 91, que el Congreso le avalara y le diera a cargo de ellos la función pública del registro. Como decía, la ley 1164 con una interpretación demasiado literal, porque decía que el artículo 23 de la Constitución decía que deberían ser los colegios los que ayudaran a registrar a los profesionales. Se tomó literal la palabra colegio, cuestión que antes, cuando se hizo la ley 266, los juristas, especialmente constitucionalistas de la talla del doctor Cancino, habían conceptuado que la palabra colegio simplemente recogía la palabra colectivo de la profesión y que el colectivo lo tenía la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Sin embargo, pues esta derogación
a partir de la ley 1164 de este campo de acción de la ANEP, realmente pienso que también es necesario mirarlo con buenos ojos, porque el OCSE, Organización Colegial de Enfermería, precisamente es un hijo de ANEP, y ANEP sí ha sido cuna de grandes organizaciones de enfermería. Dentro del sistema de orden profesional tenemos también todo un conjunto de axiología conceptual de la profesión, los valores y principios de la profesión. Dentro de ese campo, ANEP siempre estuvo presente en profesional. Perdona, Lucía, le pedimos a todos los asistentes cerrar los micrófonos. Disculpen. Encuentro un ruido, por favor, que apagar el micrófono. Vamos a mirar entonces con qué enfoque ya de la Constitución de 1991 se logra construir el proceso de autorregulación de la ley 266. Pues nada más ni nada menos que desde la perspectiva de los derechos humanos. Desde esa perspectiva logra ver que el enfoque de derechos es el principal y el desarrollo de la profesión. Un proceso que es progresivo, integral, que va cotidiano hasta lo más alto de los disciplinas. Es un proceso ético para una sociedad humanista y autónoma, un proceso sostenible, es decir, que cubra las necesidades no solo de los profesionales, sino también las necesidades. La prueba de la dignidad, principal valor del ser humano, y que permita la libertad de oportunidades favoreciendo el avance de desarrollos desiguales. O sea, realmente vemos que la enfermería del país tiene amplios desarrollos desiguales en múltiples partes. No es lo mismo trabajar en el centro que en la periferia. Por eso una de las estrategias para trabajar el desarrollo profesional con enfoque de derechos fue precisamente el hacerlo desde la periferia al centro. Fueron las seccionales de ANEP las que dieron todo su bagaje de trabajo para llevar a campo este enfoque de derechos. A ellas va la gloria. Y con ese enfoque de derechos que se quería que los profesionales entremos en el cambio de la democracia y podamos a los sujetos de cuidado, a la sociedad en general y a la misma profesión rendir cuentas sobre nuestra responsabilidad. Así, con esa imagen objetivo de proyecto de desarrollo, se logra construir todo el engranaje y la estructura de la ley 266. Y se la mira entonces como un proyecto de identidad cultural. Esto significa que la identidad de los profesionales, esa impronta, ese ethos, debe ser mirada bajo los postulados de la ley 266. Como proyecto pedagógico, significa recuperar el carácter de la enfermería en todos los espacios donde el cuidado debe ser la fuente principal del desarrollo humano y podamos ser los profesionales de enfermería quienes formemos a los sujetos de cuidado frente al mismo cuidado, y perdonen la redundancia. Como proyecto social y económico, teníamos que buscar las necesidades, la sostenibilidad de los profesionales, y por eso deja muchísimas pautas y vamos a ver cuáles son para precisamente entrar a limar cierto tipo de asperezas que hemos visto que existen en la profesión frente a lo social y a lo económico. Como proyecto ético, da cabida para la conformación de los tribunales de ética de enfermería y de todos los postulados relacionados con esto, empezando porque crea un sistema de valores y un sistema de principios como orientadores de la práctica del ejercicio profesional. Y por supuesto, como proyecto político, esto significa que era necesario reconocer el trabajo de los profesionales de enfermería que tenían en las regiones en muy buena calidad. Me explico. En los ministerios antes, el Ministerio de Salud
Las enfermeras dirigían programas especiales como tuberculosis, como malaria, y en las regiones como Valle, Bucaramanga, que son las que recuerdo en este momento, cantidad de enfermeras eran quienes tenían las direcciones locales de salud. Eso era necesario recuperar y que no dejarlo perder. Todo eso bajo el llamado del genuino ideal del cuidado. Se trabajó entonces como modelo teórico y se llevó los postulados del modelo de cuidado de seres humanos unitarios, toda vez que este modelo de cuidado de los seres humanos unitarios permite la interacción social con otros, permite, al ser un modelo sistémico, permite comprender el todo y las partes de la enfermedad. Siguiendo con ese orden profesional, la Ley 266 se construye, entonces construye todo un sistema de valores para la profesión. Y aquí cabe una pregunta que quiero hacerles a ustedes profesionales. Hoy que se habla de un sistema, un modelo de cambio acelerado y nos preocupan todos aquellos postulados de que tenemos que reinventarnos, de a seguir adelante, hago una pregunta. Y es precisamente, ¿qué debe cambiar en la profesión y qué no debe estar sujeto al cambio? Y sin lugar a dudas, respondo una de estas inquietudes, y es, los valores de la profesión no se negocian, al igual que los principios. En ese aspecto es preciso mirar con mucha preocupación hoy que estos principios de pronto pueden resultar difíciles de ejercer en los avatares que tenemos en el sistema de salud. Ya veremos. Una cuestión muy importante es que la ley da un aval a las competencias del profesional de enfermería del pregrado. Ojo, no se necesita tener formación avanzada para ejercer las competencias que da la ley en el artículo 17. ¿Y por qué? Porque la formación da las capacidades al profesional de enfermería que ingresa de una vez de una organización para ejercer esas competencias. Y como dice, hay un principio en derecho, las cosas se deshacen, ¿cómo se hace? Si se quiere cambiar las competencias de la ley 266, tendrá que hacerse por otra ley. No se permite hacerlo a través de otras cosas porque sería totalmente nulo. Y esto ha sido un caballito de batallas que a Ana siempre le ha tocado dar en todas partes porque realmente vienen celos de otras profesiones, celos gubernamentales, en fin, sobre por qué una enfermera puede dirigir un servicio de salud y no lo puede hacer otro profesional. La ley 266 estatuyó procesos, campos de acción. Alguien me decía, las enfermeras, de acuerdo al ámbito de ejercicio que da el artículo 4 de la ley, parecieran Dios, parece que están en todas partes. Cierto, es que el cuidado es indispensable en todos los campos de acción del ser humano, y ahí es donde debe estar una enfermera, y es allí donde podemos luchar y paliar uno de los problemas de la profesión, que es el desempleo. Los deberes y derechos. Por primera vez una ley capta los deberes y derechos del profesional y pone a la luz pública, mire, esto es el rendimiento que tenemos que darles a ustedes. Al tener ese carácter, los derechos pasan a ser de obligatorio cumplimiento. ¿Qué logros ha tenido la ley 266? En 23 años voy a señalar en forma muy grande, muy gruesa, esos logros. Uno es, puso una imagen objetivo del orden profesional. Es decir, para mí, la ley 266 es la política pública de enfermería. Es la que dirige la profesión, la que da ese orden, esa organización. Fortaleció el sistema de autorregulación a través de organismos rectores de la enfermería. El Consejo Técnico Nacional de Enfermería se recupera también. Eso es una labor que nos dejó el decreto 2184 del 76 y se quiso dejar como organismo de dirección y control de la profesión. Se fortaleció otros estamentos como ACOFAEN en el sentido de que se le dio mediante la ley la potestad de poder acreditar programas de enfermería, una cuestión que se encuentra en mora. Se le dio a la ANE una cantidad de funciones de acuerdo a sus estatutos, especialmente la de la inscripción y registro, como comenté, pues después fue sustituido por la OCSE.
El Tribunal Nacional de Enfermería nace a partir de la Ley 266 con el espíritu de la misma, el enfoque de derechos y valga decirse aquí, bienvenido la Organización Colegial de Enfermería que nace de todo ese proceso de autorregulación profesional. Por otra parte, permitió que el conocimiento disciplinar avance. Se estableció entonces que en los programas de enfermería y posgraduales pudiera ser la Ley 266 la carta de navegación para que los estudiantes y futuros profesionales pudieran entender que es una profesión con orden, con organización. Como señalaba antes, las competencias profesionales avaladas por la Ley 266, ese caballito de batalla para señalar el perfil de profesional de enfermería que a muchos no les gusta, pero que desafortunadamente aquí está. Aquí muestra lo que somos y lo que somos capaces de hacer. Y también permitió pensar en que esta ley tenía que tener un carácter muy práctico, pese a que su letra es muy sencilla, debería dar elementos para trabajar toda una problemática particular de la profesión. Con esos logros, miremos entonces cómo puede responderse a partir de la Ley 266 toda la problemática de la profesión, que es en estos momentos, una de las inquietudes que tiene la área. Entendamos que la problemática de la profesión tiene dos formas. Una explícita, que está dada en un documento avalado por el Gobierno Nacional, el que salió en el año 2010, denominado Priorización de la Problemática de la Enfermería en Colombia, expedido por el Consejo Técnico Nacional de Enfermería, y que en parte es recogido ya por el Plan Decenal 2010-2020 en esa problemática. Y hay una problemática profesional que se calla, que está allí un poco latente, pero que es necesario hablarla. Por ejemplo, el campo de la vocación. Preocupa, por ejemplo, ahora, si en estos nuevos escenarios de pandemia, qué sé yo, sindemias, ¿cómo van a hacer la vocación profesional? ¿Cómo va a ser la gente? ¿Los jóvenes buscarán hacerse enfermeros o enfermeras? El colegaje. Alguna amiga me dirá que ese es un problema de género, posiblemente, pero necesitamos profundizar sobre el mismo, que para mí no es nada más ni nada menos que un optimismo permanente que debe tener todo profesional en el ejercicio de la profesión. Hay otro problema muy claro y es la retención. ¿Cuántos han salido, cuántos migran de la profesión hacia otros campos y cuántos nos quedamos a pesar de la problemática dentro de ella? Esto necesita documentarse. Veamos el primer problema, de acuerdo al documento de problemáticas de la enfermería, el problema de los deterioros de las condiciones laborales. Nadie puede negar que ese es el primer problema y el problema más grande de la profesión. No me voy a detener en esto porque entiendo que hay una jornada que estudiará la problemática laboral de la profesión, pero puedo decirles que a partir del artículo 4, el artículo 6, el artículo 21, es posible, mediante la reglamentación de la ley, llegar a sentar las bases para paliar un poco el desempleo en enfermería. Miren qué paradoja. En enfermería tenemos desempleo con escasez de enfermeras. ¿Cómo explicar eso? Que un economista nos lo diga, ¿cómo es que hacemos eso? ¿Sí? Pero tenemos herramientas y como les decía, lo importante es reglamentar esos artículos para sentar bases. La modalidad del contrato laboral. En el artículo 18 y en el trabajo y en el artículo 21 de la ley se le da la potestad a la ANE para que establezca criterios y fije normas para establecer un sistema de escalafón profesional. Yo pienso que estamos en mora de hacerlo. Este trabajo hay que comenzar por el trabajo del primer empleo y sin hacernos mayores expectativas. ¿Por qué lo digo esto? Generalmente se juega con dos variables para señalar cuánto debería ser el salario de un profesional. Las dos variables son, la primera es cuánto se invirtió en la profesión y en cuánto tiempo se logra esa reinversión. Realmente nosotros como enfermería estamos dentro de la escala de 7 a 12 años.
La idea es bajar ese promedio de años para la recuperación de lo invertido. Y la segunda variable es la canasta familiar que fija el DANE para los profesionales de enfermería. Hoy por hoy no está más allá de 2 salarios mínimos para un profesional. Entonces no nos hagamos muchas ilusiones, porque conjugando estas 2 variables temo desilusionarlos, y es que no sería mayor de 3 a 4 salarios mínimos. No podría ser otro el primer empleo de un profesional. Tenemos una cuestión bastante que no le hemos puesto cuidado y que hago un llamado fraternal a las organizaciones para que trabajemos en esto, y es la esencialidad de la profesión, que prohíbe que un profesional de enfermería o un profesional en cumplimiento de la misión de una institución pueda ser contratado por formas distintas que no sean la laboral. En ese aspecto, hay 2 leyes, ya existen leyes que lo prohíben. Desde el año 2008 y en el 2010, decretos reglamentarios prohíben esto. ¿Qué tendremos que hacer? Para eso existen las acciones legales, la acción de cumplimiento, la acción popular, hasta la tutela, para poder entrar a mirar cómo mejorar ese contrato laboral. Les decía que el desempleo y los salarios promedios en Colombia pues están dados, podemos trabajarlos desde el 18 y el 21, y dentro de esa problemática del deterioro de las condiciones laborales también está la seguridad del paciente. El artículo 20 nos da los elementos para poder trabajar los deberes del profesional de enfermería y desde allí poder asegurar a los sujetos del cuidado una calidad, el principio de calidad. Queremos también que a partir del artículo 19 y 20, al reglamentar la calidad de la atención y los deberes del profesional, podamos dar espacio para aquel asunto que se conoce en el derecho como la responsabilidad por el hecho ajeno. Somos los profesionales los que tenemos a cargo, y deberíamos ponerlo a partir de la ley, a otros actores del cuidado. Cuestión que en las regiones he visto casi no se lleva a cabo. Hay otro problema, el conocimiento de las normatividades de la profesión. Quiero hacer un llamado al sector formador. A trabajar esto. Hay una cuestión muy importante, y es trabajar el ejercicio legal de la profesión en el artículo 22. ¿Por qué? Porque realmente los títulos ahora con la migración vienen a ser un problema muy grande, y otros actores que no son profesionales pudieran entrar al campo de la enfermería, la cual es necesario proteger. El tercero es que han perdido autonomía en los niveles de dirección, ¿sí? De salud y de social. Es bueno trabajar en la ejecución de políticas sociales en las cuestiones también pero necesitamos recuperar espacios de la autonomía en la participación. El artículo 17 de las competencias del profesional nos dan todo el apoyo. Hay otro problema, y es que las recomendaciones internacionales para el ejercicio no han sido reconocidas en la profesión. Es necesario trabajar sobre eso. Sin embargo, pienso que teniendo ya la base de la ley 266, sería llover sobre mojado trabajar aspectos que ya la ley los tiene y que lo único que necesita es trabajar los 2 campos de la reglamentación, la justificación de la reglamentación y los documentos técnicos para poder sustentar esa reglamentación. Es bueno que los convenios de la OIT porque en esto se cogería a otros actores de la enfermería. ¿Dónde están? ¿Cuántos han participado? Los profesionales de enfermería apuestan que la distribución de los profesionales está en una forma desigual. Necesitamos, es urgente, trabajar un censo de cargos y generar la justificación y la prueba técnica para la reglamentación. Una cuestión sencilla de hacer. El censo de cargos es importante toda vez que supongamos
una hipótesis muy grande. Muy generosamente llega un ministro y dice, ¿dónde quiere que le situemos, señoras de la ANEC, a los profesionales de enfermería? Es necesario tener un mapa preciso y decir, aquí faltan acá y acá y acá, con datos precisos. No existe la sistematización ni normas y estándares de calidad. Nosotros en la profesión estamos en mora de hacerlo. El Consejo Técnico Nacional de Enfermería tiene en sus manos un borrador de estándares de cuidado que es preciso que nos lo dé a conocer para que podamos sobre eso trabajar, los estándares de calidad, y no quedarnos solo con las normas de habilitación de instituciones. La ANEC también puede hacerlo en el artículo 18, 19 y 21. ACOFAEN está en mora de hacer la acreditación de programas de enfermería. Necesitamos la jurisprudencia expedida por los tribunales, por favor, para conocer cómo podemos paliar los problemas legales de la profesión. Y las funciones del OCSE, que en un momento determinado ellos han tomado la vocería de lo que el carácter profesional de enfermería, necesitamos que ellos también sistematicen esa información para poder trabajar normas y estándares de cuidado. Bueno es decirnos las verdades con la crítica y la autocrítica. Hay unas falencias en la formación profesional. ¿Por qué en primera instancia suponemos esto? Porque la formación del docente, pese a que hoy se le exige que tenga elementos como maestrías y doctorados, necesitamos se forme en los aspectos de la profesión. Reconocemos que es un trabajo arduo el que hace el docente, un trabajo a veces de doble jornada, que no se retroalimenta y que no se le ha mirado también en los ámbitos de ejercicio y la calidad de vida de estos personajes. Tendremos que trabajar mucho sobre la evidencia científica y a partir de allí entrar a demostrar cuál es el aporte del cuidado a la salud del país. Seguiremos trabajando en formación de las concepciones morales. Hay otro problema que es que no se ha reconocido la formación posgradual y ubicación de acuerdo a la formación que se tiene en el profesional. El escalafón profesional es necesario hacerlo. El artículo 21, numeral 7 lo permite. Entonces, tomemos ejemplo de, por ejemplo, los docentes del sistema educativo tienen un buen escalafón profesional. En algunas universidades ya hay también escalafón profesional. Tomemos de esos elementos y tratemos de hacer propuestas sobre este campo. Le señalaba que el tiempo de retorno, o sea, lo que se gasta en un pregrado está en 12 años. En el posgrado no sabemos en cuánto tiempo está el retorno de un posgrado y además sabemos que lo hace solo bajo el estipendio de un mismo profesional. Hay problemas de impacto mayor que son, por ejemplo, que no hay visibilidad de la profesión, de ahí que surja el año del Nursing Now, el del liderazgo, en fin. Pienso que sin victimizarnos es necesario que no se siga haciendo un trabajo reactivo frente a este problema. No se muestre, sino que se muestre el aporte de los cuidados por los modelos de salud. ¿Cuánto es que se invierte en la salud mediante el cuidado? Ese conteo lo tenemos que hacer. La vocación e identidad profesional, como les decía, es un problema sincrónico, es decir, de generaciones. No es generalmente una costumbre o hábito el que el de mayor envergadura en la profesión forme al recién egresado, y es un problema también diacrónico con la historia y con otros actores, el problema del colegaje. Y una cuestión muy importante, teníamos una competencia transversal para cuidar, que era la abogacía por el otro. Pues no se ve a los profesionales haciendo esto, abogacía por los sujetos de cuidado para que sean sujetos de derechos. El 10º problema es un trabajo, sí hay trabajo en enfermería, pero es un trabajo protagónico, de acciones aisladas. Necesitamos más trabajo colectivo en lo cotidiano, y les decía que me preocupaba la ruptura con los principios de la ley porque ahora se pide estandarizar universalmente. Entonces, deme un estándar que sea aplicable a todos sujetos de cuidado. Hoy contamos con nuevas ciudadanías. Es preciso entrar a trabajar la individualidad, la integralidad y la dialogicidad, que son los principios propios del cuidado de enfermería. Concluyendo, yo pienso que es necesario dar un viaje continuo a la historia. Es un llamado a las generaciones jóvenes y a los estudiantes de enfermería para que no piensen que la enfermería nació con ellos.
La enfermería tiene un largo camino recorrido y es preciso tomarlo. Si vamos a mirar el futuro y supuestamente nos vamos a reactivar y reinventar, no olvidemos la historia. Se dice a veces que este ha dejado espacios sin cubrir la ley 266 y yo pregunto, en el sistema de salud actual, en el que viene y el que vendrá, ¿será que el cuidado no es algo vigente? Tenemos que fortalecer la participación en las organizaciones. Mea culpa en estos momentos no formar parte activa de la Asociación Nacional de Enfermeros de Colombia. Sin embargo, pienso que sigo trabajando en la enfermería y ejerzo la enfermería de la forma más sencilla que la puede hacer una enfermera, mediante el cuidado a un adulto mayor. Defiendo la imagen social de la profesión desde la cotidianidad. No necesitamos altas alcurnias. Cada uno en su ejercicio profesional que se mantenga al ras de la ola, sin victimizarnos. Y proponer modelos dialógicos de enfermería. Desde la proyección necesitamos afianzar valores y principios, ganar incidencias de poder social, es decir, espacios donde se escuche, y eso veo que la ANEC lo hace. Hay que capitalizar los conocimientos y, como les decía, trabajar con nuevas ciudadanías, con perspectiva de género, con ética del cuidado, para que podamos hacernos y paliar toda esta cuestión que nos ha hecho invisibles. En lo laboral pienso que hay 3 salidas. Una personal, no nos dé miedo la demanda. Si lo han ganado personajes como trabajadores informales, hoy en día mensajeros, ¿por qué no lo puede ganar una enfermera el contrato laboral? Desde lo gremial, apoyando las organizaciones y social mediante un gran acuerdo, y es que tengamos el cuidado de enfermería en todos los espacios donde el hombre vive, trabaja y se desarrolla, como lo dice el artículo 4. Los liderazgos inteligentes, y ustedes lo son más que uno, hay que seguir trabajando. La renovación generacional, bienvenidos los jóvenes, sin olvidar la historia. Y otra salida, no olviden la realidad dolorosa de la patria. Y no perder la carta de navegación de la ley 266 del 96. Es decir, queremos con la ley 266, que vigente más que nunca y en mora de ser reglamentada, queremos ser nosotros mismos. Esto es, profesionales situados, que tenemos el conocimiento necesario, llevémoslo hacia la concepción y trabajemos. Hay gente que tiene mucho conocimiento y no sabe a dónde va, un caballito de batalla. Hay gente que sabe a dónde va pero no tiene conocimiento, qué peligro. Y hay gente que tiene concepción y conocimiento y no actúa. No permitan decir esa palabra. Quiero dejar solamente estas ideas, estas inquietudes, darles las gracias y espero, si tienen preguntas, no las puedo responder o lo que sea, con mucho gusto lo haré a través del correo. Gracias, Luzmila. Gracias a usted, profesora Alba Lucía Ramírez, por tan excelente exposición. Nos deja una serie de preguntas para contestar como organización. Y como usted lo dice, pues no es solamente la gente que ha pasado, la que está, sino la que seguirá pasando, quienes construyen esta organización. Y pues los que estamos haciendo nuestros pinitos, estamos convencidos que todos podemos aportar, incluso desde la lejanía, como usted lo ha hecho maravillosamente. Damos paso a la profesora Consuelo. La profe Consuelo está por allí. Sí, estoy por aquí. Profe Consuelo. No sé si me va a poder escuchar. La estamos escuchando, profe Consuelo, sí señora. Bueno, buenas tardes, profesora Consuelo, ¿cómo está usted? El que no haya podido llegar cuando era, yo tengo algunas dificultades de manejar este tipo de medios y bueno, voy a tratar de hacer una breve presentación porque sé que el tiempo ya está avanzado. Agradecerle la invitación de ustedes y a Alba Lucía la dicha de volverla a ver por este medio. Yo quisiera, por una parte, señalar que cuando fui invitada decidí
que yo no podía en 20 minutos hacer un desarrollo completo de la historia de la asociación, así que me enfoqué a lo que creo yo que tiene todo un sentido en el momento histórico actual. Entonces, para hacer eso, yo seleccioné algún tiempo que lo llamé un tramo en el camino de los 85 años de la ANEC. ¿Cuál es esa selección que hice? Me ubiqué en la década del 80, principios de la década del 80, porque ahí nacieron muchas de las cosas que ustedes están conociendo hoy. Recordar primero que tanto la ANEC como ACOFANEVEN eran las dos únicas asociaciones que por ese momento existían y que cada cual, según su ideario institucional, iba avanzando y iba construyendo lo que correspondía. Ya se había empezado por ese momento una pequeña discusión sobre lo que se consideraba la profesionalización de la enfermería. Se estaban haciendo ya algunos estudios al respecto y éramos conscientes de que profesionalizar la enfermería, proceso que ya había empezado por supuesto, implicaba seguir ahondando en una serie de coyunturas, no, sino de proyectos importantes y significativos para adquirir la condición de profesión. Hay muchos criterios que hablan de la profesionalización. Simplemente voy a mencionarlos. La educación continuada, los métodos y procedimientos y protocolos propios de la enfermería, el cuerpo de conocimientos, algunas teorías propias, la tradición escrita, los códigos de ética, la reglamentación legal de la profesión, la contribución a la sociedad y la evidencia de los servicios que ofrece, e igualmente la compensación a los profesionales por medio de la autonomía, desarrollo profesional y seguridad económica. Este tipo de situaciones obviamente que fueron estudiadas y analizadas y veíamos que faltaba mucho trecho por andar. Así que las tareas que nos iban correspondiendo como asociación, ya para esa época, como lo mencionó Alba Lucía hace un ratico, yo estaba en la junta directiva de la ANEC, era su presidenta en el año 81-83, y vino la reunión del CIE, del Consejo Internacional de Enfermeras. Cada 2 años hace una reunión del órgano directivo de la asociación, que es el Consejo de Representantes Nacionales, y a esas reuniones van la presidenta y la secretaria de cada asociación nacional, y allí se discuten agendas del consejo, se presentan problemas de los afiliados, y cada 4 años esa reunión coincide con con el congreso que hace el Consejo Internacional. Para esa época, en el año 82, se desarrolló el 17º Congreso del CIE, y nosotros viajamos como con 3 compromisos importantes. Uno primero fue el de llevar nuestra participación a todo lo que significaba la agenda en estudio. El otro, llevar propuestas de parte de la asociación. Dentro de nuestras misiones estaba la de apoyar la candidatura de Nelly Garzón para que pudiera vincularse al órgano de dirección del CIE en representación de América Latina. Obviamente ella ya era una persona suficientemente conocida, pero obviamente llevaba nuestro apoyo y el respaldo de otras muchas asociaciones. Así que en ese año, en el año 81 que se hizo el Congreso, ella quedó elegida en la Junta del CIE. Pero lo otro que también sucede en este tipo de reuniones es que se generan una serie de programas adicionales que cada asociación toma lo que le parezca necesario. Y al ir a buscar cuál era la oferta de cosas, yo me encontré con una oferta de la Asociación de Enfermeras Canadienses que decía que quienes tuvieran interés de acercarse para informarse sobre algunos apoyos que ellas pudieran dar para el desarrollo de las ANEX, pues que asistieran a tal sitio y a tal reunión. Por supuesto que fui muy emocionada a ver qué era lo que esto significaba, y allí empezó algo que ya mencionó Alba Lucía hace un ratico, que fue el convenio ANEX-CNA. En esta reunión cada asociación presentaba sus situaciones, sus dificultades, y pues nosotros, conocedoras de la situación de nuestro país, pues hicimos una presentación de lo que era este proceso de profesionalización, en qué habíamos avanzado y en qué teníamos baches y dificultades. Nos escucharon, se acabó la reunión, y así igualmente el Congreso y todo lo demás correspondiente al evento.
Y bueno, nos regresamos, ellas tomaron atenta nota y para nosotros fue muy interesante ver que unos meses después nos llegó una carta del Consejo de la Asociación de Enfermeras Canadienses en la que decían que habían estudiado nuestra solicitud, que deseaban que les mandáramos una serie de documentos de nuestras realidades y que ellas se prepararían para venir en una visita de factibilidad. Fue así que en el año 82 llegó la enfermera Bárbara Carpio a hacer tal visita. Me correspondió a mí ser la persona que la atendió y que coordinó su presencia en el país, pero obviamente ya cuando supimos que tenían interés en conocernos, pues trabajamos, como ya lo habíamos hecho muchas veces con la COFADEN, en otro tipo de asuntos, se generaron unos comités de trabajo y estuvimos todos atentos a la visita que nos harían. Se entregó toda la documentación que se pidió. La señora Bárbara fue una mujer encantadora, una enfermera y una colega muy cercana, y para nuestro beneficio, ella había vivido en el Perú unos buenos años y esto nos facilitó que ella comprendiera nuestros asuntos. Regresó, dio su informe y empezaron unos viajes de enfermeras colombianas al Canadá y unas visitas de ellas hasta que llegamos a concretar el convenio. El convenio se concretó finalmente, no recuerdo bien si fueron 3 o 4 las ocasiones en que fue renovado, pero trabajamos un tiempo relativamente largo con Annex, con las canadienses. Surgieron 4 proyectos para desarrollar. Uno primero fue relacionado con modelos y teorías de enfermería. Éramos conscientes de que teníamos que profundizar en todo lo que fueran conocimientos propios, en llenarnos de motivo, de método, y en ese momento el proceso de enfermería era el que se miraba con mucho interés y se generaron entonces grupos de trabajo de las 2 asociaciones para atender los 4 subgrupos. Así fue como el primer paso que hicimos fue que en el Congreso de ANEX del año 84 tuvimos como invitada a la teorista Martha Rogers, una de las teoristas más complejas, y la tuvimos invitada con el ánimo de que los profesionales de enfermería verificaran, conocieran qué era lo que significaba trabajar a la luz de modelos y teorías de enfermería. Fue un congreso bastante debatido, porque no era algo que manejáramos en forma general los profesionales del país. Algunas personas entendían mucho más, otras entendíamos bastante menos, pero allí empezó como aquel proceso de ilustrarnos, de conocer y de empezar a buscar. Se siguió entonces haciendo una serie de talleres en ese sentido. Se realizaron talleres sobre el proceso de enfermería como tal, talleres sobre modelos y teorías, empezó a trabajar en ese sentido, y esto se fue haciendo en el resto de la década, en el año 84, en el 86, y luego en el 93 hubo un encuentro que se denominó Conceptualización de Enfermería, fue organizado por la Facultad de Enfermería de la Universidad Javeriana y la Organización Mundial de la Salud, y fuimos organizando una cantidad de trabajos que nos permitieron irnos empoderando cada vez más de lo que era este tipo de asuntos. Así fue entonces que aquí surgió lo que ustedes ya conocen hoy, y es que la mayoría de los sitios están trabajando con modelos, con teorías, están haciendo investigación en ese respecto y se está debatiendo todo lo relacionado con el saber y con los conocimientos propios de enfermería. Otro de los subtemas que se trabajó fue relacionado con la tradición escrita, con los escritos profesionales y la publicación. Éramos conscientes que mientras esto no se impulsara, no tendríamos la opción de tener socialización, teníamos los congresos, pero necesitábamos algo que llegara por diferentes medios a la gente que no podía desplazarse. Así que también hubo otro grupo de personas ahí metidas, ya a mí me gustó este tema y me metí en ese, y entonces el primer momento fue que nos prepararon a nosotras las colombianas en la temática de cómo motivar para escribir, cómo hacerlo, cómo buscar temas, cómo trabajar y cómo motivar para la publicación o para las publicaciones periódicas en enfermería y para los textos y libros en enfermería. Hicimos también, en este momento, nos dedicamos prácticamente durante casi 4 años a recorrer el país desarrollando talleres sobre escritos profesionales, y además fuimos incluyendo en los currículums de la carrera y de los posgrados algunos elementos para motivar en los estudiantes este componente de ir trabajando y ir publicando. Hoy en día
Sabemos que existen bastantes más revistas de las que habían y la publicación de textos en la enfermería ha sido bastante novedosa. Vemos cómo desde los estudiantes en sus propias revistas, como en otro tipo de eventos, ellos se van haciendo presentes con lo que van encontrando y lo que van desarrollando. Se cubrió entonces desde el pregrado hasta los posgrados con este tipo de herramientas en los escritos profesionales. El otro tema a desarrollar fue el de la autorregulación profesional, que me alegra mucho que ya haya hablado Alba Lucía, porque ella lo hizo perfectamente con relación a la ley 266. Quiero señalar aquí que ella nos recordó que teníamos una ley y un código de ética anterior, pero de esta autorregulación surgieron dos grupos de trabajo. Uno que se dedicó a la conceptualización de la ley y de la regularización de la profesión, y otro que se dedicó al componente ético y deontológico de la profesión. Estos dos grupos fueron trabajando asiduamente, fueron conociendo y fueron desarrollando lo que podían ser las propuestas, y ustedes ya conocen cuáles fueron los resultados. La ley 266 del año 96, y posteriormente tuvimos entonces también la ley, ay Dios mío, se me perdió aquí, la de ética. Bueno, me perdonan ustedes, pero es que esto... 911. 2004. Sí, de 2004. Señalar que la ley nos dio entonces los órganos que ustedes hoy conocen y que mañana o pasado mañana se van a presentar en este evento. La ley dijo debe haber un Consejo Técnico Nacional de Enfermería a nivel nacional y también debe haber a nivel departamental. Y se le dio todo el poder de ser un órgano de asesoría y de acompañamiento en los procesos, dijéramos, sanitarios del país. Se organizó entonces este primer Consejo Técnico Nacional. En ese momento yo fui la secretaria de ese consejo y empezamos como a buscar qué eran las tareas que le correspondían al consejo, qué debíamos hacer, empezamos a interpretar nuestros elementos, empezamos a buscar alguna financiación porque no la teníamos, tanto así que rifamos un carro y ahí quedamos. Y bueno, logramos hacerlo y convocamos o señalamos las 7 magistradas que conformaron el primer Tribunal Nacional de Ética. Esto era lo que la ley nos pedía que hiciéramos y lo hicimos así. Y igualmente ese grupo ya como Tribunal Nacional de Ética empezó a trabajar y ustedes conocen ese tipo de asuntos. Y el cuarto punto era el del fortalecimiento de la asociación. Fortalecimiento interno, fortalecimiento en las seccionales, en unos desarrollos mucho más maduros y además de eso, pues todo lo que significaba un andamiaje tanto nacional como internacional de vínculos y de trabajos cooperativos. Son ya varias las colegas que han asumido cargos en niveles, dijéramos, internacionales de diferentes organizaciones de enfermería, y aquello que en un momento dado empezó solo con 2 asociaciones que eran ANE y ACOFAN en la década del 80, hoy contamos entonces además con el Consejo Técnico Nacional, con el Tribunal Nacional de Ética y con los propios de los departamentos. También después ya surgió, no propiamente ese convenio, pero surgió la Organización Colegiada de Enfermería y también la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería. Ahorita entonces contamos con 6 asociaciones de tipo nacional y ellas de alguna manera son las que están hoy liderando y presentando al mundo y al país lo que es nuestra asociación. Yo quisiera concluir diciendo que la misión, la visión y los valores que están definidos dentro de la ANE nos obligan para saber tener caminos de interpretación y tener en mente sobre todo que una asociación como la de la ANEC es una asociación que se debe a el trabajo de lo colectivo, que se debe a procesos democráticos y de participación de la mejor manera que sea posible. Hemos mostrado en grandes rasgos cómo en las últimas 4 décadas se lanzó después de ese consejo, de este convenio, nos lanzamos a seguir desarrollando y a conquistar otras cosas. Hoy tenemos muchos retos, pero yo quisiera insistir en una parte en los liderazgos, y creo que los liderazgos deben ser más colectivos y democráticos, y unos liderazgos colectivos rotatorios que quizás lancen a la palestra a las personas y a sus equipos de trabajo, dependiendo de las problemáticas y de las pericias de cada uno de ellos.
Creo que lo otro que es bien importante es que se tengan escuelas de formación al interior de la asociación, que haya una entrega de mando y de dirección a los grupos jóvenes y preparados para asumirse, pero también un acompañamiento y una asesoría desde las personas más antiguas y con alguna experiencia de aquellos jóvenes que estarán tomando las decisiones que han de venir. Y ya lo mencionó también Alba Lucía, un entendimiento histórico, analítico y comprensivo del problema y de las proyecciones de futuro que nuestra asociación debe requerir. En esta carrera maratónica, y dado que ya se va, acaba el tiempo y también se está acabando la pila de mi teléfono, que fue con lo que logré comunicarme, quiero decir que le doy gracias a la vida que me ha dado tanto, y entre los muchos obsequios que me ha dado han sido mantener los vínculos con las asociaciones profesionales a lo largo de mi existencia profesional. Y asimismo dar gracias a la invitación que me hicieron a este espacio de reminiscencia, de historiar sobre nuestra profesión, de reconocimiento de quienes se han entregado y esforzado por nuestra profesión, de reconocimiento a quienes siguen estando firmes en la ANEC y en las demás asociaciones, y de incentivación y motivación para quienes apenas inician la vida escolar y laborar en la enfermería, y que tomen conciencia siempre de que la profesión exige de personas vinculadas a los colectivos y al trabajo de las asociaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora Consuelo. Me voy a permitir hacer 3 precisiones, 3 conclusiones para, en aras del tiempo y de respetarle digamos que el encuentro. Le agradecemos a nuestras 2 expositoras por la pulcritud de su presentación, porque a los que somos nuevos, como dice la profesora Consuelo, nos deja lo que dijo la profesora Alba Lucía, nos deja provocados. Entonces, qué rico para nosotros los nuevos sentir el apoyo de quienes nos están antes que nosotros, pero que quieren con nosotros compartir todo este aprendizaje. 3 conclusiones grandes: entender la crítica y la autocrítica como una forma de avanzar, es la propuesta de la profe Alba Lucía, y esa crítica y autocrítica es en todo sentido y para todos nosotros. La importancia de reconocer la reglamentación de la 266, que no solamente es necesario que la reconozcamos nosotros al interior de la agremiación, sino como nosotros, los que somos docentes, tenemos una responsabilidad social con nuestros estudiantes, y es que ellos reconozcan y conozcan esa ley 266, no porque sea parte de una materia o de una asignatura, ni por una nota, sino con esa pasión con la que nos la hicieron sentir Alba Lucía y la profe Consuelo. La importancia de la autorregulación, y se me olvidó contar que la profe Alba Lucía fue en su momento una persona muy importante en el tema del Comité de Autorregulación de la Profesión, y todo lo que las seccionales apoyaron, como ustedes bien lo mencionan, a esa construcción colectiva de ANEC Nacional. Me apoyo mucho lo que dijo la profe Consuelo, el tema de las escuelas de formación al interior de la ANEC. Es importante porque la historia de ANEC nos la cuenta quien estuvo, pero cuando eso cambie, esa historia no puede quedar solamente en boca o en la mente de una sola persona, debe ser de todo ese colectivo que está trabajando al interior de la organización. Yo soy nueva y me uno a esa necesidad de que tenemos que conocer más sobre nuestra organización. Entender lo histórico, no olvidar esa historia maravillosa que nos contaron ustedes hoy acerca de cómo nace la enfermería, toda esa lucha, todo ese seguimiento, esa propuesta con las canadienses y todo ese trabajo arduo que ustedes hicieron, y que seguramente a nosotros nos hace falta reconocer todo lo que ustedes le han dado a la profesión y conocer la historia de nuestra profesión y su desarrollo, y también conocer en los aspectos políticos, entendiéndonos no solamente como enfermeras, juiciosas con los medicamentos, yendo al servicio, sino que esa parte política es importante reconocerla porque es la que estamos viviendo, sea la política que esté en este momento. Y Alba Lucía decía una cosa, y es que seguramente la política más importante en enfermería es la ley 266, precisamente. Es la política pública de enfermería, y cómo nos falta reconocerla, conocerla y hacerla valer. Seguramente
mucha responsabilidad de cada uno de nosotros para hacer ese ejercicio social y político responsable, no ser solamente aprender y repetir y pensar que todo lo que el sistema nos muestra en nuestro país es maravilloso, sino que lo que falta por continuar. Los invitamos a las actividades que tenemos programadas, como lo decía la profe Gilma, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a las 5 de la tarde, a excepción del jueves, que es a las 4:30, empieza un poco antes porque el programa es más larguito y ese día tenemos el trabajo de ANEC nacional. Los invitamos a que nos acompañen en esas actividades estos días a las 5 en punto. Jueves a las 4:30. Muchas gracias, profesora Consuelo, muchas gracias, Alba Lucía, muy gentiles por aceptar la invitación. Queda el saludo de despedida de la profe Edilma y la profe Gilma. Sí, yo creo que esta primera sesión que hemos hecho nos ha dejado provocados a todos para ir conociendo más de la profesión, más de la historia. Hay muchos elementos que tanto la profesora Consuelo como Alba Lucía nos compartieron que no conocíamos y que nos permiten entender el ahora y también proyectarnos en el futuro. Pedirles que invitemos a colegas, amigos, enfermeros, enfermeras, para que se unan y podamos conocer más de la historia del camino que ha recorrido la ANEC y del camino que le falta por recorrer, mucho más en este momento con tantos retos. Yo les cuento que con Cecilia estuvimos casi todo el día conectadas a una discusión que se tenía con el proyecto de ley 010 del 2020 para pedir el archivo o el retiro del proyecto por lo terrible que es, por las implicaciones que tiene. Y pues lo que vimos fue otra jugadita del gobierno nacional. Entonces, también enfermería, es importante que en enfermería conozcamos ese contexto y qué está ocurriendo a nivel político con esas decisiones que se están tomando. Más adelante, Gilma, ya esta semana, uno de estos días, creo que es mañana cuando hablemos del Consejo Técnico, nos contará el trabajo que se ha venido haciendo con el acuerdo, ahora se me olvidó, con la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo, se me fue, el convenio de la OIT y también la jugadita que está haciendo allí el gobierno nacional. Entonces, invitarlos para que cada día seamos más, podamos tejer cuidado, tejer conocimiento, tejer comunidad en enfermería. Gracias y dejo ya las palabras de cierre con nuestra presidenta nacional, Gilma Rico. Gracias, Edilma. Gracias, Luzmila, Alba Lucía, Consuelo y a todos los que están conectados en este momento que han hecho posible tener un espacio que es nuestro, una visión, una nueva visión para el futuro, qué es lo que nos depara y cómo lo vamos a defender. Creo que muy bien lo ha expresado Alba Lucía, lo ha expresado Consuelo. Tenemos tal vez la profesión más antigua que fue capaz de liderar el grupo de enfermeras y que ha hecho posible siempre trabajar y estar luchando, tener algunas cosas, alguna organización que mostrarle a todas las enfermeras y enfermeros en Colombia, una organización sindical que no todas las profesiones la tienen, pero que seguimos ahí batallando a pesar de las adversidades, a pesar de las reestructuraciones, que ya tendremos que hablar mañana, me imagino, de la reestructuración de la red pública, de la reestructuración y la terminación del seguro social en su momento, que marcaron hitos en el trabajo para los profesionales de enfermería y para todo el sector de la salud, y que la terminación de una seguridad social que era de verdad social para todo el pueblo colombiano. Cuando terminan el seguro social, acaban con esa seguridad social, entonces entran los mercaderes a hacer todo lo que quieran en la salud. La pandemia de verdad develó la grave crisis que afronta nuestro sector,
cuando se ve la crisis de la infraestructura en los hospitales. Ustedes, yo creo que por videos que también desde las regiones más alejadas de Colombia nos hicieron llegar compañeras, compañeros, auxiliares, camilleros, donde empezamos a mirar las condiciones de trabajo en que estaban. Uno, la parte salarial, donde tenían atrasados salarios del año 2017, 18, 19, 20. Yo no entiendo cómo la gente puede y cómo podemos trabajar en esas condiciones donde los hospitales eran retazos de ladrillos por un lado, baños destrozados, una infraestructura totalmente acabada. De esto se le hizo saber al gobierno nacional. También nuestros profesionales de enfermería sin seguridad social, trabajando por OPS, donde empezaron a pasarse la pelota, la IPS, el hospital y la EPS y la ARL, y nadie le respondía por su seguridad en el trabajo. Es crítica la situación, pero se desnudó, y con esa desnudez yo creo que las enfermeras en este momento, y sí, comparto lo que dice Alba Lucía, lo que dice Consuelo, aquí tenemos que estar unidas y unidos todo el sector de la salud, porque la situación es supremamente crítica, y además de crítica vienen por más, vienen por lo poco que queda, vienen a destruirnos. Por eso decíamos, nuestras leyes son como esas de coger, de trabajarlas, de mirarlas y de fortalecerlas. Hoy más que nunca, y esta semana yo sé que va a ser de gran reflexión, de que estemos unidas, de que las enfermeras en la parte académica, en la parte asistencial, en la parte de gerencias, en la parte de donde se encuentren trabajando, por favor no se sientan solas ni solos. Siempre hay una ANEC ahí al servicio y una ANEC fortaleciendo la profesión de enfermería. Y no solo la ANEC, en este momento todos tenemos que estar trabajando unidas y unidos, porque es la única forma como estamos sacando adelante enfermería. Pues ANEC no ha podido de todas maneras darle solución a toda la problemática, pero en su momento histórico también se ha unido con los sindicatos, por eso entramos a la CUT, por eso seguimos trabajando, y hoy más que nunca con estos proyectos de ley 010, como lo veíamos esta mañana allá en la Plaza de Bolívar, haciendo el homenaje que hicimos a nuestras personas, al personal sanitario muerto en Colombia por el COVID, ¿sí? Y eso que no contamos con todas las enfermeras, auxiliares de enfermería, con todas las personas que han puesto su vida y su trabajo al servicio de Colombia, y de verdad que no han podido salir adelante en la vida porque día a día nos atropellan, nos maltratan, pero eso también es de fortalecernos, y hago un llamado para que nos unamos cada vez más. Las 5 organizaciones de enfermería en este momento nos encontramos unidas y trabajando estos temas. Puede que mañana ya vayamos viendo cómo es la política nacional de enfermería en el país, por qué la hicimos, qué logros se piensan hacer con ella, y cómo desde este momento les cuento, tenemos que trabajarla para defenderla, así como defendemos la ley 266 y la 911. Es de defender porque es una ruta que va a marcar muchos derroteros en la profesión. Me queda un agradecimiento inmenso por todas las enfermeras, por todos los amigos, compañeras, colegas, presidentas de las seccionales que hoy nos están acompañando, delegados, todos. Gracias, y gracias por hacer posible este encuentro. Contarles que ANEC tiene esta plataforma que es de todos ustedes, y ya la estamos compartiendo. Hoy estamos estrenándola,
en este evento y realmente es de ustedes. Podemos usarla en el momento que les interese. Nos pueden escribir una notica cuando la necesitan y con muchísimo gusto podemos compartirla. Gracias por estar acá. Muy buena noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Blanquita. Gracias, Alba Lucía. Gracias, Consuelo. Un abrazo. Irma. Gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo y gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Marinita. Gracias a Mañana todos. nos volvemos a ver. Eduardo. Muchas gracias. Con el mismo link mañana. Felicitaciones, Irma, y a Mismo todas link. las que presentaron los temas. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos. Ay, Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.